tenemos dos ejes cartesianos, el eje Y y el eje X. Bueno, nos dan una recta tangente a una parábola. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, el eje X. Entonces tenemos aquí el eje X y ahí el eje Y. Y ahora nos dicen que la recta tangente a la parábola es y igual a menos 2x menos 3. Y luego el punto de tangencia es el punto, llamaremos P, 2 menos 7. Y por último tenemos que la directriz es x igual a menos 3. Nos piden calcular la ecuación de la parábola, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer gráficamente y luego lo hacemos algebraicamente. Entonces, para representar esta recta podemos darle valores a x. Para obtener valores en y basta con obtener 2 puntos, porque por 2 puntos pasa una recta. O también podemos coger este número al lado de la x y es la pendiente, ¿no? Quiere decir que menos 2 pues va a tener esta dirección, va a tener 2 en vertical y 1 en horizontal y va a bajar en esta dirección, ¿no? Por tanto, ya sabemos que esta es la pendiente de la recta. Siempre la pendiente será esto dividido entre esto. Y como viene hacia abajo, crece hacia abajo, hacia la derecha, pues es negativo. En esta dirección sería positivo, ¿no? Entonces tenemos, esta es la pendiente y pasa por el punto, este que queda aquí solo, ¿no?, por menos 3, o sea que pasa por este punto. Y tiene una pendiente, como ya dijimos, que por cada uno avanza 2, o sea que sería esta línea. Pasa por este punto, por este, etc. O sea que esta es la recta tangente a la parábola, la que pasa por todos esos 2 puntos. Los marcamos para ser más precisos a la hora de trazarla. Entonces ya hago esa línea. Viene por aquí. Bueno, sabemos que la curva es tangente a esa recta en el punto 2 menos 7. 1, 2, 3, 6, 7. Aquí está. Este es el punto de tangencia. Vale. Y por último, la directriz es x igual a menos 3. Entonces, por el punto menos 3 trazamos aquí una línea vertical. Y es la directriz. Recordamos que la directriz en una parábola pues es aquella línea, lo vamos a poner aquí al lado. Si tenemos la curva parabólica, es la curva en la cual, si cogemos un punto cualquiera de la curva, por ejemplo este, la distancia hasta la directriz es igual que la distancia hasta el foco. O sea que esta distancia es igual que esta, sabiendo que este es un punto cualquiera y que en el foco tenemos que, el foco es este, queda exactamente, es el simétrico de este punto que queda en la directriz respecto al vértice, ¿no? Si cogemos otro punto, por lo mismo, esta distancia será igual que esta. Otro punto aquí, pues esta distancia igual que esta, etcétera, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la distancia esta es igual que esta. Este punto lo llamaremos T, o sea que TV es igual a VF. Bueno, pues tenemos ya esto y entonces vamos a hacerlo primero gráficamente y luego utilizamos un poco de álgebra, ¿no? Como ya tengo aquí los datos, pues ponemos simplemente el procedimiento y vamos cogiendo los datos porque si no se alargaría, es demasiada álgebra, ¿no? Bueno, pues basándonos en este detalle, pues sabemos ya que si cogemos el punto, tenemos también que una tangente a la curva, por ejemplo esta, en cualquier punto tenemos siempre que esta distancia hasta la directriz será igual que hasta el foco, ¿vale? Para cualquier punto, ¿no? Por tanto, ya sabemos que el foco va a ser un punto que queda sobre esta circunferencia. Entonces ya la trazamos. A ver si tenemos aquí, para trazarla con más precisión, la circunferencia de radio. A ver, esta parece que sí, que pasa exactamente por ahí. O sea, pasa por este punto, por la vertical, por aquí y por aquí. O
O sea que esta circunferencia cumple la condición de que es tangente a la directriz, ¿no? Por tanto, esta distancia, como decíamos, pues ahora ya sabemos que el foco va a quedar sobre esta circunferencia, ¿no? O sea que ya tenemos que, nos alejamos un poco, tenemos que el foco va a quedar sobre esta línea, ¿no? Tenemos también que, como vemos aquí, pues esta línea que es tangente es tal que este ángulo será igual que este, o lo que es lo mismo, esta es la bisectriz. Si es la bisectriz, pues esta medida será igual que esta. O sea que puedo trazar aquí, coger esta medida de aquí y pasarla para aquí. Con lo cual, efectivamente, ya tengo que este punto será realmente el foco. Y vemos que pasa por la coordenada 5 y aquí menos 3. Bueno, por tanto, ya si sabemos el foco y sabemos la directriz, sabemos también que el vértice queda en el punto medio de ambos, ¿no? Entonces, entre el punto, teníamos aquí 5 y aquí le sumamos 8, pues la mitad de 8 es 4. O sea que este será el vértice de la parábola. Tenemos ya el foco, lo voy a poner aquí, foco es 5 menos 3 y el vértice pues será 1 menos 3. 1 menos 3. O sea que en lo algebraico de forma gráfica también podemos ir muy rápido, ¿no? Y por tanto, si ya tenemos eso, pues ya tenemos todo. Ya podemos dibujar la parábola, porque sabemos que efectivamente por aquí pasa el vértice y por aquí pasa el foco. Y por este punto es tangente, o sea que la curva vendrá por aquí. Aquí tendrá su simétrico aquí arriba, por lo tanto también pasa por este punto. Hace esto así. Y ahí es tangente. Bueno, vamos por último a calcular algún punto. Entonces, si por ejemplo trazo una perpendicular, vamos a calcular un punto que pase, por ejemplo, sobre la recta, vamos a poner coordenada 7, 8, o el que sea, pues por ejemplo por esta recta. Bueno, entonces, cogiendo la distancia desde esa recta hasta la directriz, siempre la distancia hasta la directriz, y ahora haciendo centro en F, obtengo ya ahí 2 puntos de la parábola. El centro en F, tengo ese arco que me corta a esa línea. Por lo tanto, la parábola viene por ese punto. Por este punto. Cojamos otro punto de la parábola. Pues ahora, por ejemplo, esta línea roja que pasa por, vamos a poner aquí, por esta línea. Bueno, la línea roja pasa por esta recta. Entonces volvemos a coger la distancia hasta la directriz. Vamos a marcar la directriz de forma diferenciada para que se vea más claro. Es esta línea. Entonces la distancia desde, como decíamos, desde esa línea hasta la directriz, desde aquí hasta la directriz y centro en F. Ahí tenemos otro par de puntos en la intersección de ese arco con la recta roja. Por tanto, viene por aquí. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué decíamos que la distancia de aquí a aquí, ¿no?, desde un punto hasta la directriz, era igual que la distancia desde el foco hasta ese punto? De esta manera podemos construir todos los puntos que queramos de la curva, ¿no? Bueno, pues si ya tenemos esos puntos, vamos a hacer aquí un último punto, pues por ejemplo, por la línea que pasa por aquí. Bueno, la línea que pasa por aquí, a ver, el punto, este era el punto de tangencia. Vamos a hacer esta línea que pasa, esta distancia 6, cojo la distancia 6 y hago centro en F. Y tengo entonces otro punto.
como vemos queda más arriba y aquí queda por aquí. Bueno, pasaba por el punto, a ver, el punto 2 menos 7, este era el punto por el que pasaba. Y ahora me da aquí la intersección, o sea, me da en este punto intersección de este, no, perdón, el arco me cae aquí, o sea que viene por aquí. Entonces ya puedo ajustar con bastante precisión. O sea, la curva viene por aquí, pasa por la intersección de este arco con esta línea, o sea, realmente pasa por aquí, ¿no? Y ahora pasa por el punto que me dieron, pasa por aquí tangente, o sea, la intersección del arco con la recta era este punto, no este de aquí. Y ahora pasa por la intersección, por este punto también, el vértice, vamos a marcar aquí bien el foco estaba en 5 menos 3 aquí, y el vértice estaba aquí en 1 menos 3, ¿no? Y ahora pasaba por este punto, por ese y por ese. Bueno, pues esa ya es la curva con precisión. Bueno, por último, una vez ya que tenemos esto, cojamos un folio para hacerlo algebraicamente. Habría muchas formas de hacerlo de manera analítica, prescindiendo de lo gráfico y ya haciéndolo solo. Pero bueno, como vemos, lo gráfico es siempre mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo lo podríamos hacer. Entonces tenemos ya los datos, vamos a alejarnos un poco para verlo mejor. Entonces, como tenemos que nos dan la tangente, o sea, nos dan la tangente, que es esta recta, nos dan el punto era 2 menos 7, aquí tenemos el punto. Este punto era este, pero bueno, lo separé, pero podría, para entenderse mejor, ponerlo al lado, ¿no? Y tenemos por último que x igual a menos 3 nos daba aquí la posición de la directriz. Este es el eje y este es el eje x. Bueno, entonces, lo que podemos hacer, pues podríamos primero, por ejemplo, calcular la distancia desde este punto hasta aquí. Lo podemos llamar distancia A. Aquí ya sabemos que como tenemos las coordenadas de este punto, pues tiene aquí coordenada 2 y esto es menos 3, pues sería 2 menos menos 3, entonces sería 2 más 3 y ya tenemos que esta medida vale 5, o sea que A vale 5. Lo ponemos aquí. Vale. Entonces sería el primer dato que tenemos, la distancia A. Luego tendríamos también que, por ejemplo, si queremos calcular dónde queda este punto, o sea, cuáles son las coordenadas de este punto, porque de este podríamos hacer luego el simétrico y sería el foco, el simétrico respecto a esta recta, ¿no? Entonces, las coordenadas de este punto, pues como tenemos que las coordenadas que me dan, esto es el punto 2, y tenemos que en realidad está sobre esta línea, esta recta, este segmento de recta está sobre esta línea, pues tenemos que realmente esto aquí valía 2, ¿no? Bueno, pues aquí ya dijimos que esto valía 5 y la coordenada aquí es la misma, era 7, menos 7, ¿no? Bueno, eso quiere decir que las coordenadas de este punto, pues era también aquí, pues como vemos ya, menos 3, y aquí será menos 7, ¿no? Entonces ya podemos decir menos 3 y menos 7. Bueno, eso porque lo vimos ahí gráficamente, pero también podríamos hacerlo restando, sin más, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos, nos acercamos esa distancia, pues ahora podríamos, por ejemplo, calcular la circunferencia. Bueno, podríamos hacer una línea perpendicular a esta desde este punto, ¿no? Vale, de manera que obtendríamos aquí el simétrico.
sabemos que está sobre esta perpendicular a igual distancia, ¿no? Entonces, para calcular una perpendicular desde este punto, que nos determina aquí el punto simétrico, ya que efectivamente este va a ser el simétrico, pues lo pasamos mediante un arco, ¿no? Y aparte de pasarlo mediante un arco, pues también sabemos que esta distancia era igual que esta, ¿no? O sea que esto está en una circunferencia la tangente, ¿no? Bueno, pues para calcular el simétrico podríamos hacer la ecuación de esta recta. Tenemos la de esta y la de esta es menos 2x menos 3. Bueno, pues cambiamos la pendiente, o sea que la volteamos, o sea que la pendiente opuesta a esta, que es la perpendicular, como vemos, esta tiene una pendiente, como ya dijimos, menos 2 partido 1, pues esto es 1 partido 2, ¿no? O sea que la pendiente será 1 partido 2, esta era negativa, pues este es positivo, 1 partido 2x, y ahora tenemos que calcular el punto B, que es la intersección con este eje, y esto es igual ahí, o sea que esta es la ecuación de la normal, ¿no? A la recta anterior. Pero como tenemos un punto de esta recta que es menos 3, menos 7, ya podemos sustituir un medio que multiplica a menos 3 más b, y aquí menos 7, igual a esto, ¿no? Con lo cual, nos acercamos, con lo cual aquí solo hay que multiplicar menos 3 partido 2 es menos un medio, menos 1,5 quiero decir. Entonces, menos 7 más 1,5, pues tenemos que b es igual a menos 5,5, ¿no? Bueno, sabemos entonces ya que el punto de intersección de esta recta con el eje Y es el punto de corte es menos 5,5, ¿no? O sea, esta línea corta el eje aquí en el punto, bueno, ya lo vemos aquí gráficamente, 5,5 negativo, ¿no? Bueno, por tanto, la ecuación de la recta ya sabemos que es y igual a x partido 2 menos 5,5. Esa es la ecuación de la normal, ¿no? ¿Cómo podemos obtener ahora, por ejemplo, este punto? Bueno, pues sin estudiar ahora cómo hacer un simétrico, el punto simétrico, pues simplemente podríamos hacerlo. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? Bueno, pues como tenemos que el radio es 5 y que la coordenada de este punto también la tenemos, entonces las coordenadas de esto es aquí 2 y aquí 3, 6, 7. Eso quiere decir que la ecuación de la circunferencia es x menos, como decíamos, menos 2 al cuadrado más y menos menos 7, que es más 7 al cuadrado, y el radio es 5, pues 5 por 5, 25. Esta es la ecuación de esta circunferencia. Entonces, la ecuación de esta circunferencia, la intersección de esa circunferencia con esta recta ya me da el foco, ¿no? Entonces habrá que calcular la intersección de esta circunferencia con esta recta que acabamos de calcular, que es esta. Y igual a x partido 2 menos 5,5. ¿Y cuál va a ser el punto de intersección de estos dos elementos de circunferencia y recta? Bueno, pues ya lo vemos aquí. Esto va a dar 5 menos 3. Es la intersección, como vemos gráficamente. Si hacemos esto, pues como vemos y es igual a esto, habría que sustituir aquí y vemos que es hacer mucho álgebra. Vamos a llenar una hoja toda. Y esto además nos va a dar dos soluciones, ¿no? Va a dar este punto y va a dar este, ¿no? O sea que esta recta, que es un medio de x, o sea 0,5, x menos 5,5, corta la circunferencia realmente en este punto que ya tenemos, que va a ser una solución, y el otro punto que va a ser este, que va a ser realmente el foco. O sea que de esta manera ya obtendremos en esa intersección este punto, que gráficamente ya vimos cuál era, ¿no? Y por último, sabemos que el vértice pues va a quedar en el medio de esta recta y este punto, ¿no? Bueno, pues podríamos también sumar las coordenadas, dividir entre 2 y obtenemos las coordenadas del vértice, que necesariamente aquí ya vemos que es 1 menos 3, como vemos aquí, ¿no? Con lo cual ya si tenemos eso, pues ya podríamos dibujar y obtener la ecuación de esa parábola. La ecuación sería, la ecuación es x menos h es igual a y menos k al cuadrado,
esto que multiplica a 4p. Vale. Bueno, estos serían las coordenadas de el vértice. Las coordenadas son 1 y menos 3, o sea, x menos 1 y menos 3 y más 3, ¿no? Al cuadrado, sin ser al cuadrado, y la distancia FV. Y la distancia FV es 4 por 4, 16. O sea que esta sería entonces ya la ecuación de la parábola que cumple la condición de que es tangente a esta recta y pasa por este punto. Y esta es su directriz, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos calcular 4p? Pues lo mismo, la distancia FV, pues 5 menos 1, 4. Ya tenemos que FV vale 4, pues 4 por 4, 16, con lo cual ya tendríamos ahí la resolución de la ecuación de la parábola, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma algebraica. Si nos fijamos, pues algunas cosas como la intersección de esto, pues lo vimos directamente aquí, que era esta, ¿no? Pero bueno, si yo recomiendo hacer los ejercicios estos con papel cuadriculado porque rápidamente vamos a ver todas las soluciones, ¿no? O sea que ni siquiera necesitaríamos hacer ningún paso, ni el simétrico, o sea, ya vamos a ver cuál es la ecuación solo viendo el dibujo, ¿no? Otra cosa es que en vez de dar números exactos, pues fueran decimales. Entonces habría que considerar, para hacer decimales, pues ya hacerlo muy grande, de manera que, por ejemplo, cuando aquí hablamos de la unidad, pues la unidad podríamos convertirlo, por ejemplo, en 10 cuadrados, con lo cual saldría pues bastante grande el dibujo, pero obtendríamos con precisión números decimales, ¿no?